Repita después de mí, procesos. Procesos. Una vez más, procesos. Procesos. Pruebas. Oiga, ¿de qué va a hablar el pastor? Ya por ahí me han hecho señales, su corbata, pastor. Ahí está, ya entró en órbita la corbata. Yo le hago repetir pruebas, procesos, etapas, porque es lo que vive un creyente a lo largo de su vida, Hay un programa que se llama Ninja Warrior. ¿Te lo ha visto? Yes. Oiga, yo y mis hijos, número uno ese programa para nosotros. Sí, y hay un personaje que se llama Makoto Nagano. No le voy a hacer repetir, pues se llama Makoto Nagano. ¿Sabe que este hombre participó 19 veces en esa competencia? Y es una competencia muy, pero muy complicada. Si alguien lo ha visto, dice, wow, ahí solo entran los que saben. Y es verdad. Se inscriben en Japón 1 millón de participantes y solamente compiten 100. Eligen 100 de entre 1 millón de participantes y entre los que eligen esos 100, claro que para tener un poco más de publicidad y todo ello, ponen artistas famosos que no tienen una particularidad atlética, pero tienen un nombre y eso hace famoso el programa. Pero ponen 2 o 3 como mucho. El resto son atletas profesionales. Son artistas de las artes marciales. Y todos ellos entran a esta competencia para llegar a una etapa final al lugar que se llama el Monte Midoriyama. ¡Ay, ese nombre! Monte Midoriyama. ¿Qué pasa en ese monte? Es un lugar donde llegan en una etapa final y tienen que escalar ese lugar después de haber pasado por múltiples y difíciles, pero muy difíciles pruebas. A lo largo del camino, en la etapa número 1 van cayendo algunos, en la etapa 2 caen otros, pero aunque llegan algunos a la etapa final, solo uno alcanza en esa edición a ser el ganador. Una competencia de mucho riesgo, una competencia muy difícil, y a lo largo de toda la competencia se ve a un entrenador que va entre el público haciéndole barra, esforzándole, animándole, gritándole. Tú puedes, vamos, dale que tú puedes. Y la familia llora y la familia está en pleno auge en ese momento. Lloran cuando pierden, cuando se caen al agua, llora la gente. Tenían expectativas de algunos, pero cayeron. Este Nagamoto cayó no sé cuántas veces, donde ya no alcanzaba. Ya lo tenía agarrado con la punta de sus dedos y al final caía. Eso me gusta ver episodios como estos, programas como estos, porque se asemejan mucho a la vida. A esa vida en la cual nosotros vamos en etapas y vamos alcanzando cada etapa, y en cada etapa hay pruebas. Dile que está a tu lado, ¿en qué etapa estás? Entonces, en la vida llevamos muchas etapas, y para poder alcanzar y poder vencer en cada etapa, usted pasa por diferentes pruebas. Ninguno de estos atletas a lo largo de todo ese trayectorio estaban sonrisas y chispazos. Todos estaban con unas caras de esfuerzo. Todos estaban agotados, agobiados. No había habido descanso. Se muestra tras escena cómo se acalambran, mis hermanos. Aquellos que están en medio de la competencia, en algún momento los enfocan y están con algunos que están, esos fisioterapeutas, sobándole la pierna, sobándole el brazo, porque la competencia es muy dura. Y yo he podido ver que a lo largo de la vida, la competencia de esta vida es ardua. El llegar a tener una familia maravillosa es una carrera. Es una competencia para poder alcanzar ese matrimonio exitoso. Para poder entrar a esta prueba de Ninja Warrior, entrenan años. No un solo año, mi hermano. No entrenan 2 años. Ahí ya veo a Matías que dice, este año yo entro. Posiblemente. Amén. Hay que entrenar. Hay que meterse de lleno.
para poder alcanzar, siquiera entrar a la competencia. Y cuando hablamos de éxito, necesitamos entender que para tener éxito necesitamos pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones en nuestra vida. Si hablamos de matrimonio, tenemos que pasar por peleas. Si hablamos de matrimonio, tenemos que hablar de discusiones. Si hablamos de matrimonio, tenemos que hablar de espalda con espalda. Si hablamos de matrimonio, muchas veces tenemos que hablar de separaciones. Porque para alcanzar el éxito en cualquier área, ha necesitado pasar etapa por etapa, etapa por etapa. Y si has sobrevivido, puedes alcanzar un matrimonio exitoso. Pastor, me está desanimando. Te estoy hablando la cruda y hermosa verdad. ¿Hay matrimonios exitosos en este lugar? ¿Hay matrimonios exitosos en este lugar? Amén, gloria a Dios por ellos, pero todos ellos, incluido mi esposa y yo, hemos pasado por diferentes etapas. ¿Cómo se logra ser un excelente profesional? ¿Cómo alcanzamos ese éxito profesional? ¿Sabe que muchas veces solamente han enfocado a este Namagoto, a este hombre, agarrando el premio? Muchos solamente se esperan la edición final para poder ver la final, cómo sube a esa montaña y gana el premio. Y la gente mira eso y dice, wow, encima hay un premio económico, wow, yo le entro. Pero nadie sabe el proceso. Nadie sabe lo duro que le ha llegado a este hombre para poder ganar una sola vez de 19 veces que entró. Y nosotros creemos muchas veces que cuando entramos y decimos al frente de un registro civil o de un sacerdote, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, aleluya. Pero al año se están divorciando. Al año ella corre con la maleta a la casa de la mamá. El otro dice, se acabó el amor. Pero es que todo eso es un proceso. Pasa el proceso en el matrimonio del encantamiento. A algunos les dura 2, 3, 4 años. El que me dice que le dura más me está mintiendo. ¿Por qué? Porque es un proceso normal dentro del matrimonio donde ya viven la realidad. Ya lo escucharon roncar. Se había cuidado. Ya un día se descuidó y dejó la puerta abierta del baño y Dios mío, salió un muerto de adentro. Todo eso es el periodo de desencantamiento, pero ese es el matrimonio. Usted se levantaba y veía esa princesa ya maquillada, hermosa, guapa. Pero ustedes han visto videos en YouTube que 2 horas antes se había levantado, se había maquillado y le estaba esperando al esposo ya despierta. Y el esposo siempre creyó durante los 2 primeros años que ella amanecía así. Hasta que un día se dio la vuelta, ella había quedado dormida y ve la cruda realidad. Sigue siendo hermosa, sigue siendo bella, pero ya no estaba con todo el trabajo que bien se hacen las hermanas. A veces en 5 minutos sale una hermana y entra con otro peinado. Eso es un milagro. Tienen una destreza. Pero a lo largo de ese proceso se va conociendo, se va viendo y entramos en crisis y en problemas, en desacuerdos. Ese es el matrimonio. ¿El pastor no ha venido a hablar de matrimonio? No. Repita después de mí, procesos. Etapas. Pruebas. Le he venido a hablar de eso. Porque para nosotros alcanzar el grado, el nivel que queremos lograr alcanzar, porque vemos, madre mía, en la tele esos episodios de familias maravillosas, exitosas, unos niños, wow, una hermosura, nunca se quejan, nunca hacen berrinche, eso es tele. La realidad de la vida es que los hijos dan problemas. Eso es real. Muchos dicen por allá, aleluya. Y mientras más van creciendo, son más grandes los problemas. Pero para tener hijos exitosos, tenemos que estar en medio de los problemas.
Tenemos que estar en medio de ese proceso que la vida toma con ese adolescente, cuando es niño, cuando es adolescente, cuando entra a esa etapa un poco más madura. Si nos hacemos partícipes, vamos a entrar en crisis. Vamos a dejar de ser los papá y mamá dulce, amoroso, y nos vamos a convertir en verdaderos padres. Que vamos a saber poner límites, que vamos a saber poner un estate quieto cuando tenga que ponerse. Y eso nos hace ver no cools. Pero ese es el proceso que debe entrar un papá cuando quiere ejercer su función de papá. Es un proceso. Yo veía por acá al Dariel caminando, y yo decía, ya lo va a alzar en cualquier momento. Porque es niño, el niño va a hacer berrinche. El niño va a agarrar la copa, el niño puede tumbar la copa, pero nosotros estamos viendo. Pero es un proceso. Es inevitable que el niño haga un berrinche, ¿sí o no, Reinaldo? ¿Sí? En algún momento se paró Yulisa, agarró al niño y ya lo sentó después del berrinche. Pero ese es un proceso. Todos tenemos que vivir procesos. Cuando hablamos de una carrera profesional, qué maravilloso ver la foto. Algunos la suben al newspaper, a un magazine, con la toca, con la capa y todo lo que se pone uno. Se graduó. ¡Ay, yo quiero ser doctor! ¡Ay, yo quiero ser ingeniero! Pero resulta que ese doctor estudió 7 años. Y para poder alcanzar su meta, dejó el gimnasio que más le gustaba. Dejó de hacer esto y dejó de hacer aquello. ¿Por qué? Porque demandaba lo que estaba haciendo más y más de su atención. Se echaba a dormir a las 4 de la mañana, ya no necesariamente jugando Fortnite, ya no era PlayStation, estudiando, quemándose las pestañas. Pero el resultado es lo que se ve. Pero todo ha sido un proceso. Y a mí me gusta observar todo esto. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso. Y para poder alcanzar lo que Dios quiere mostrarte, has tenido que entrar en procesos. Vemos a personajes en la Biblia como Moisés. Gloria a Dios por Moisés. Con las ranas, con las moscas y con todo lo que Moisés hizo. Fue el hombre a quien Dios más usó. El que vio más milagros. Pero él pasó un proceso de 40 años en un desierto. Qué bonito los milagros. ¿Y el proceso? Dile a tu lado, ¿y el proceso? Dígale, ¿y el proceso? ¿Estás en el proceso? Pregunta, ¿estás en el proceso? Si no está, va a estar en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque para que haya paz en una nación, en un país, en una casa, primero ha tenido que haber guerra. La paz solo viene después de una guerra. Esos abrazos, besos, una hermosura con la esposa vienen después de una gran discusión generalmente. No quiero decir que usted no bese, no abrace a su esposa, pero generalmente después de una discusión, después de una diferencia, la reconciliación es lo que genera paz. Pero no podremos identificar paz en una situación si antes no ha habido conflicto. Repita después de mí, resultados. Resultados. Tiene una buena calificación, estudió. Quiere buenos resultados, estudie en sus exámenes. Quiere graduarse con buenas calificaciones, por favor estudie. No se ponga el día antes del examen, Señor, en el nombre de Jesús, recuerda. No le va a recordar. Dice su palabra por aquí, que hay algunos que lo agarran esa parte. Él nos recordará lo que tengamos que decir, ¿sí? Pero le va a recordar lo que usted ya se preparó, lo que usted ya estudió. Eso es verdad, pero tiene que prepararse. Y como vemos solamente muchas veces el resultado, no vemos todo el trasfondo. Cuando vemos caminar ese matrimonio, ¡ay, una hermosura! Mire esos hijos preciosos, mire esa esposa, cómo lo trata, cómo lo respeta. Y ese esposo, hola cariño, hola mi amor. Todo eso es una hermosura. Pero han sido procesos. Nadie quizá vio cuando estaban como perros y gatos. Pero han sido procesos.
Todos los hermanos hermosos que usted ve acá con traje, a veces algunos con corbata, sin corbata, han pasado por procesos. Aquí hay matrimonios restaurados. Aquí hay personas que han salido de depresiones, que han salido de drogas, que han salido del alcohol. Aquí. Y usted lo ve ahora sentado a su lado, una hermosura, pero pasó un proceso para llegar a donde ahora está. Hay una historia en la Biblia que muchas veces la hemos hablado y la hemos mencionado, acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Los muchachos metidos al horno de fuego. Pero estos muchachos no eran cualquier muchacho. Estos tenían un amigo que era Daniel. Y estos muchachos habían sido tomados en cautiverio como esclavos. No fue que estaban ahí dándose una fiesta. Invadieron este ejército de Babilonia y los cogieron a ellos como esclavos, pero dijeron, vamos a elegir entre los príncipes. Queremos lo mejor de lo mejor porque queremos adiestrarles con lo nuestro. Y luego escuchamos el proceso del horno de fuego. Y para nosotros es maravilloso saber cómo salieron de ese lugar. Y es algo maravilloso y sobrenatural. Pero estos muchachos, para poder tener la valentía, la gallardía, el coraje, el valor de decirle a ese rey Nabucodonosor, no me voy a postrar delante de ti, Señor. Con mucho respeto, no le faltaron el respeto. Pero le dijeron, sepa usted, Señor, que nosotros no nos vamos a inclinar delante de ninguna imagen. Y el Dios al cual servimos tiene el poder para salvarnos. Eso estaban diciendo los muchachos, estaban confiados en Él. Pero no se quedaron ahí. Terminaron diciéndole al rey, y si es que aún nuestro Dios no nos salvara, tiene el poder para hacerlo, pero puede decidir no salvarnos de entrar a las llamas, aún así no nos postraremos delante de esa imagen. Pero estos muchachos pasaron por un proceso hasta llegar a esa etapa. Pasaron por un proceso en el cual se negaron a alimentarse de lo que se alimentaba este pueblo que los había tomado por cautivos. Dejaron de probar y de deleitarse con el vino, con los manjares, con todo lo que ese mundo o ese sistema les ofrecía. Decidieron decir no me voy a alimentar de lo que el sistema de este lugar me está ofreciendo, que a los ojos de todo el resto se veía muy bueno. El vino de la mesa real no era cualquier vino, era el mismo vino con el que se servía el rey. De los manjares del rey les iban a servir a estos que habían elegido de entre los príncipes de Israel. Pero ellos tomaron decisiones. Dígale que está a su lado, decisiones. Decide, hermanito, dile. Esas decisiones que tomaron estos 4 príncipes los hicieron diferentes a todo el resto. Les dio la capacidad, aquellas decisiones que iban tomando en el largo de su vida o a lo largo de su vida, de tener la convicción. Repita después de mí, convicción. ¿Sabe qué es convicción? Es tener la certeza, la seguridad de que ese algo que usted espera va a acontecer. De que ese algo o alguien en el cual usted ha depositado su confianza no le va a defraudar. Esa convicción los llevó a decirle, si nos tiene que meter en el horno de fuego, pues métanos. Y lo metieron. Caramba, le falló Dios. No lo salvó. No lo sacó. Muchas gracias. No lo salvó de entrar al fuego. ¿Qué pasó con Dios? Mi hermano, pregúntale, está a su lado, por favor, ¿qué pasó con Dios? Respóndame, dígale, cuénteme, dígame, ¿qué pasó con Dios? Marquito, dígale ahí a Nayeli, ¿qué pasó con Dios? Porque nos preguntamos muchas veces, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios no se presentó en esta situación? ¿Por qué Dios no se presentó en aquella situación, en esta enfermedad, en este problema? ¿Por qué no se presentó en mi matrimonio para salvarlo? Si yo le he orado,
si yo he llorado, si yo he clamado, ¿por qué no se hizo presente? ¿Te has preguntado alguna vez eso? No necesitas responder. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado en alguna etapa de nuestra vida, cuando hay conflicto, cuando está difícil, cuando estamos en el frente de la batalla. Jesús dijo: Alí, Alí, Sabalabactami. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En un momento duro, en el momento más duro de su vida, allí en la cruz, Él mismo pasó por lo que podemos llamar una crisis. Y se preguntó, o le preguntaba al Padre, ¿por qué lo había abandonado? Y resulta que Dios, el Padre, jamás había abandonado al Hijo. Así como el Padre, Dios, jamás había abandonado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entró con ellos al horno de fuego. Dice la Escritura que este rey, mientras miraba, su ojo se hacía más grande y su ojo se hacía más grande y decía: pero estoy viendo bien. ¿Pero a cuántos metieron? A 3, pero yo veo 4. Y yo veo que caminan de un lado al otro y el fuego no causa ningún efecto en ellos. Lo encendieron como yo les pedí. El rey les dijo que lo calentaran 7 veces más, porque estaba iracundo, estaba enojado, porque se habían negado a postrarse delante de ese rey, delante de esa estatua, delante de lo que el sistema les estaba poniendo delante. Y este hombre, este rey, decía: ¿no eran 4? Y salió, se acercó un poquito al horno, no muy cerca, y dijo: ¡hey! Sadrach, Mesach, Abednego, ¿están bien? Sí, estamos bien. Salgan. Y salieron. Y cuando salieron, se reunieron todos los sátrapas, todo ese conglomerado. Y dice la Escritura en Daniel capítulo 3, que no tenían un solo cabello quemado, que sus ropas no se habían quemado, que sus turbantes, sus túnicas no se habían quemado. Y agrega la Escritura que ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿Acaso no estuvo Dios ahí presente? ¿Acaso Dios no era esa 4ª persona que se paseaba y que se movía? Yo me imagino que le decía: muchachos, ¿alguna vez imaginaron entrar a un horno encendido y estar caminando? No, Señor, nunca. Oiga, están transpirando. No, estamos bien, como con aire acondicionado. Y seguían paseándose porque tenían que estar en ese horno de fuego. ¿Y qué fue lo que aconteció después de que este rey los miró, los observó y dijo: wow, no se han quemado, no ha pasado nada con ellos? Estas palabras fueron las que el rey dijo. Déjeme leerle Daniel capítulo 3, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ¿cómo es esto? Que un rey que fue a cautivar al pueblo del Dios Altísimo ahora esté reconociendo que ese Dios era altísimo. Y sigue diciendo acá: siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades y gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni el cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego
a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Un rey incrédulo, un rey asesino, por la convicción, por la fe, por la postura con la cual estos muchachos enfrentaron el horno de fuego. Dios mismo fue glorificado y para ellos se les dio un ascenso. Llegaron al monte Namoriyuni, alcanzaron la meta y pudieron ver a ese Dios sobrenatural actuar en sus vidas. Amén. ¿Quiere ver a Dios actuar en su vida, mi hermano? Amén. Dígame amén. Amén. Si es que lo quiere. ¿Sabe que Dios no hace acepción de personas en lo que a salvación se respecta? Pero cuando hablamos de las bendiciones de Dios, Él nos bendice porque Él es bueno. Pero hay promesas de Dios que son condicionadas al accionar tuyo y mío. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? Ama a tu mujer con el amor de la Biblia. Mujer, ¿quieres tener un matrimonio exitoso? A ver, las mujeres, las esposas, ¿dónde están? Ya, como que ya no quieren levantar la mano porque saben que ya le viene, ¿no? Respeten a sus esposos. Para tener un matrimonio exitoso, tienes que seguir los principios de Dios que están condicionados para tu bendición. Podemos vivir de las misericordias de Dios. Dios es bueno y misericordioso, ¿sí o no? Sí. Él es. Pero qué maravilloso poder vivir en las promesas de Dios. Pero para vivir en las promesas de Dios, pasas por pruebas y debes mantenerte firme. Para poder vivir de las promesas y en las promesas de Dios, tienes que permanecer parado y firme, aunque no veas que eso está cambiando. Aunque no veas que todavía se ha dado lo que estás esperando, porque no es por vista, sino es por fe. En este mundo tendréis aflicciones. Dile al que está a tu lado, esperamos que la superes. Pero vamos a tener aflicciones. Todos los que están en este lugar vamos a tener aflicciones, y tener aflicciones es motivo de gozo. Pocos han dicho amén porque es normal. ¿Quién quiere estar en prueba y en aflicción? Nadie. Pero la Escritura nos hace saber por qué es necesario, dice, las tribulaciones, entréis al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos vamos a atravesar por situaciones difíciles, por conflictos, por angustias, por procesos. Y si nos mantenemos firmes, anclados en la roca, en medio de ese proceso, lo más probable es que puedas estar como este Namagoto, alcanzando el lugar de victoria. Amén. Pero para que puedas alcanzar el lugar de victoria, tienes que conocerlo, en quien te vas a anclar, en quien te vas a refugiar, de quien vas a recibir las fuerzas cuando estás en medio de la batalla. Porque la vida, mi hermano y mi hermana, es maravillosa, pero es un campo de batalla, donde lo que se prueba es la fe, y la victoria es que puedas vivir en las promesas de Dios. Amén. Amén. Dígame amén más fuerte. Amén. Aleluya. ¿Sabe que ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sigue paseándose en medio de nosotros? Sigue entrando a hornos de fuego. Sigue obrando en la vida de hombres y mujeres el día de hoy. Amén. Año 2023. Estamos hoy 21 de mayo. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Amén. El Dios de la columna de fuego es el Dios de hoy. Amén. ¿Y sabe qué, iglesia? He escuchado a lo largo de nuestro ministerio muchas cosas las cuales Dios ha obrado entrando a hornos de fuego en la vida de personas que están sentadas a su lado.
que probablemente por esto o aquello no hemos logrado escuchar lo que Dios ha podido hacer en las vidas. Y el día de hoy quiero invitar para que pueda usted escuchar ese testimonio de parte de nuestra hermana Miriam. Quiero invitarle a mi hermana que pase por acá. Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué pasó conmigo? Jesús se dio a conocer, a Jesús le conocían porque las personas hablaban de los milagros que él hacía y así conocían a Jesús. Nosotros hoy somos los representantes de ese Jesús y los milagros, así como el pastor decía, Dios sigue estando en medio de ese horno de fuego que cada uno de nosotros vivimos. ¿Qué pasó con Miriam? Pues míreme acá. ¿Qué pasó conmigo? Pues en julio de 2022 recibí una noticia no muy agradable. Una noticia que cuando uno escucha la palabra, al igual que como yo la escuché, lo que inmediatamente se me vino a mi mente fue muerte. Cuando me siento frente a ese doctor, regularmente los doctores estaban muy alejados de uno, ninguno se acercaba. Yo tuve citas médicas que era de la puerta, ni me dejaban entrar. Entonces, cuando yo veo a este doctor, esos ojos, nunca se me olvidarán esos ojos tan verdes, de lo tan cerca que me miró. Y me mira así fijamente y me dice, tienes cáncer de mama. Yo todavía me quedo mirándolo y le digo, chequee bien, le digo. Pienso que estás equivocado, le digo. Chequea bien porque esto no es cáncer, yo no tengo cáncer, le digo. Es una bolita de leche, porque le daba el pecho a la niña. Le digo, es una bolita de leche, chequea bien que estás equivocado. Me dice, no, lo siento, pero tienes cáncer de mama. Todavía salgo de esa habitación y me llevan con la enfermera que tienen que darte la terapia, ¿no? Cuando te van a dar esa noticia van acompañados de otra persona por cómo la persona reaccione. Entonces yo tenía una enfermera que era la que me iba a dar la terapia en ese momento. Y la enfermera me lleva a una habitación y me dice, ¿has entendido lo que el doctor te dijo? Le digo, lo único que te voy a preguntar es lo siguiente, ¿voy a morir? Le dije así, I'm going to die. Y me mira y me dice, no, no vas a morir. Si lo que tienes es súper pequeño, son 2 centímetros de cáncer, es una bolita pequeña, y esa bolita es una cirugía sencilla, y ya a la semana tú vas a estar bien y podrás seguir con tu vida. Pero yo todavía en mi mente tenía la palabra muerte. Digo, Padre mío, se me vino a la mente, mi padre murió de cáncer de colon cuando tenía tan solo 28 años, en el 1994-95 falleció él. Digo, tengo una tía que duró 2 años también con cáncer y padeciendo. Digo, ¿qué va a pasar conmigo? Digo, ¿qué es esto? Le di, ¿qué es esto? Es una maldición generacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? Entonces, fíjese la importancia de todo lo que yo pensaba en el momento, decía, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Y le voy a decir esto a mi esposo. Porque estaban esperando, ya le estaba esperando que yo llegara. Digo, ¿cómo voy a decirle esto a mi familia? ¿Cómo se lo voy a decir a mi madre, a mis hermanos? ¿Cómo van a tomar todo eso? Porque ya por la experiencia de la familia, esta palabra significa muerte. Cuando yo caigo en sí de lo que está pasando, de la noticia que estoy recibiendo, ya fue a la salida, me derramo. En ese momento mi corazón se derramó y empecé a llorar yo solita. Digo, Dios mío, guíame, Padre, ¿cómo voy a dar esta noticia? Llamé a una persona, ¿sabe qué? La primera persona a la que llamé, al pastor Marco. Llamo al pastor, estoy llamando al pastor y digo, Padre, ¿cómo voy a dar esta noticia? Igual sentía la aflicción en mi corazón y mi alma se derramaba y lloraba y lloraba. Y en medio de ese llanto y de ese dolor, hice esta oración. Dije, Espíritu Santo, siempre he clamado a ti que mis lágrimas
sean derramadas solo ante tu presencia. Le dije, guíame, guárdame, y que esta sea la única vez que llore, que esta sea la única vez que me aflija. Y esa fue mi oración. Y mientras iba subiendo en el autobús, sequé mis lágrimas. Y ahí está mi esposo, que cuando llegué a darle la noticia, llegué con una sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos que vamos a enfrentar, depende mucho nuestra actitud. ¿Cómo tú reflejas eso que estás viviendo? Algo que a mí nunca me dejó de caer, y yo siempre lo tenía ahí en mi mente, es que yo soy vida. Mi río, el río de vida que fluye en mí, un proceso casi aproximadamente un año, hará ahora este julio, se secó un poquito, pero nunca dejó de emanar esa agua. ¿Por qué? Porque yo soy vida. Tú eres vida. La vida del Padre fluye a través de nosotros, y no importando las circunstancias por las que vivamos, es lo que nosotros debemos representar. Nadie de las personas a las que le di la noticia me vio llorar por ello. Tampoco nunca le pregunté al Señor el por qué. Nunca pregunté el por qué. ¿Sabes por qué? Porque he confiado plenamente en lo que nos dice la palabra. Y el pastor lo decía, Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Lo dice la palabra, en el mundo, Miriam, tú vas a tener aflicciones. Pero dice algo más poderoso todavía, confía. Confía que yo he vencido el mundo y lo he vencido por ti. Y la palabra confianza, cuando tú confías en algo, cuando tú confías en alguien, tú derramas todo eso ahí, porque eso cuida de ti. Es lo que hace el Señor. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, nos protege. Y cuando confiamos en Él, es para que cerremos nuestros ojos, y no importando en qué camino vayamos, Él va a estar ahí. Amén. Amén. Y yo confiaba en el Señor. Bien, pues le cuento. Iban a venir más visitas al médico. Ya mi esposo ya quería acompañarme para ver qué me iban a decir, ¿no? Le cuento que después de ahí tuvimos alrededor, puede ser algunas 5, 6, 7 appointments, no recuerdo la cantidad. Pero cada vez mi hermano, que íbamos al médico, la noticia era peor. Cada vez que íbamos en algo peor, yo veía a Wilkin, le veía su cara y yo decía, Señor, yo no pensaba en él y qué iba a pasar con él. Yo decía, Dios mío, dale la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba preparada. Doy la gracia al Señor que cada vez que ya yo iba a escuchar lo que el médico iba a decir, lo que el hombre estaba diciendo, ya el Espíritu me había dado la paz para recibir la noticia. La primera dicen, vale, el cáncer son 2.5 centímetros. Después tuvimos otro appointment y ya el cáncer no eran 2.5 centímetros, ya no era una cirugía simple. Había ahora que hacer una mastectomía porque el cáncer eran 13 centímetros. Vale, entonces ya digo, vale, Padre, entonces ahora voy a cirugía. Digo, bueno, Señor, es tu obra. Padre, yo soy tu obra. Yo soy tu obra, Padre. Entonces voy a otro appointment y ya no tan solo era una mastectomía, no tan solo era esa cirugía, no, las cosas no iban a acabar con la cirugía. Ahora iba a tener también que recibir quimioterapia. Y no obstante la quimioterapia, también iba a tener que recibir radioterapia. Y digo, ¿qué es esto? Yo no leía, yo no me informaba. ¿Por qué? Porque no quería que mi pensamiento, que mi foco se desviara. Yo estaba confiada en que Dios estaba ahí conmigo. Amén. Le cuento que todavía la cirugía fue el 5 de octubre. Cuando que estoy ahí en la camilla, que ya me van a poner el oxígeno, bueno, antes de eso estamos en la habitación y mi esposo me ve muy relajado, digo, hazme un vídeo.
Le digo, hazme un vídeo y tómame foto porque estábamos en una habitación espectacular. La cirugía me la hicieron en un hospital privado y yo estaba súper emocionada por la habitación y la vista que tenía a todo el puente, todo iluminado. Y él súper nervioso. Él pensaría, esta no sabe a lo que va. Ella en verdad no sabe a lo que va. Iba a tener 8 horas, iba a tener 8 horas de una cirugía y yo estaba emocionada como que era que yo me iba de viaje. Y mirando, alucinando con la vista, porque fíjese lo hermoso que es nuestro Dios, los detalles que cuida de nosotros. El hospital donde me operaron, algo espectacular. Tuve una habitación para mí, un hospital privado, una vista hermosa. La pastora Sayi estuvo allá, los pastores estuvieron, estuvo hermoso. Entonces yo estaba emocionada por el lugar donde Dios me permitía estar, totalmente privilegiado, no por lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque ya mi padre estaba en control de eso. Mi marido no lo entendía en ese momento. Y yo lo que quería era recordar el momento hermoso. Bien, entonces, todavía estoy en la camilla y me dicen, me ponen el aire, ¿no? Para que duerma, porque me iban a anestesiar. Y me dice el doctor que respire. Y digo yo, espérate. Y digo, espíritu, me están durmiendo. Ya esto va en verdad. Digo, Señor, tú vas a permitir que yo llegue a esta cirugía, porque yo estoy esperando mi milagro. En todo mi proceso yo estoy esperando mi milagro. Yo estoy esperando que de ahí me iban a decir, no, ya no es necesario más cirugía, no es necesaria la cirugía, usted está sana. Estoy ahí, digo, Señor, me están durmiendo, ¿qué hago? ¿Respiro o no respiro? Conteniendo el aire. Digo, Dios mío, cuando en un momento ya estaba yo dormida que ni me enteré. Ni me enteré. Ya pasa la operación. Sé que fue un momento bastante... Mi esposo dice que fue el día más largo de su vida. Doy muchas gracias a los pastores que estuvieron con él todo ese tiempo. Y ese día, que para ellos, me imagino, fue bastante extenso, para mí esas horas se convirtieron en algunos 5 minutos. Inmediatamente ya caí en el sueño. Cuando abro los ojos, estoy en un salón, estoy en una habitación, y esa habitación era completamente blanca y había alguien sentado ahí en una silla. Yo no le vi su cara, pero él estaba sentado y yo estaba en sus pies, y su vestido era todo ese blanco satinado, como brilloso, de estas telas de brillo que cubría toda la habitación, su vestido. Y yo logré tocar sus manos, me tenía ahí agarradita, y yo estaba sentada ahí a los pies de mi Jesús. Lo que para mi esposo y los pastores esas horas estaban siendo únicas, que el día no terminaba. Yo no quería que esos minutos, para mí eran minutos, y nunca quise que se acabaran. Recuerdo que cuando hago así, que digo, le veo las manos y digo, pues estoy con Jesús, es con Jesús. Esto le dije, uy, si yo tengo tantas cosas que pedirte. Y empecé, típico de mí, que casi no hablo, y habla, y a pedirle, y hablando con él y presentándole cantidad de situaciones que habían. Fíjese que empecé a hablarle de tanta gente que ni nunca le hablé de mí. No le dije ni estoy en cirugía, ni qué está pasando, no, empecé a pedirle y a preguntarle, empecé a conversar con mi amado, con mi amigo. Llega un momento en que él se para. Digo, ¿y a dónde vas? Y veo que entra una camilla, y ya yo estoy en la camilla. Le digo, ¿y esta camilla? ¿Y esto qué es? Y me dice, es que nos están interrumpiendo mucho. Ya ahora yo tomo el control de todo. Y entendí que mi padre, aún en ese momento, él tenía el control de absolutamente todo. De todo. Pero la cosa no queda ahí. Salió una cirugía exitosa, la gloria sea del Señor, pero ya viene ahora el proceso de la quimioterapia.
Después de la cirugía tuve 2 cirugías más. 2 cirugías más, 2 veces más estuve ingresada. Y viene el proceso de la quimioterapia. De la primera quimioterapia salí yo ahí, mire, yo digo, pero ¿y esto es la quimioterapia? Pues esto es nada, porque yo salí bien alegre. Dice mi esposo, dice, no, tú eres la enferma más rara porque eres la enferma que más come. Yo decía, yo tengo que alimentar mi cuerpo, y como que él cocina ahí tan malo, ya usted sabe, pues yo me alimentaba. Yo salí de mi quimioterapia y yo pedí, le digo, guárdame una ensalada verde con gambas, y yo estaba ahí, pedía por mí, que ahí tenía mi comida. Entonces digo, bueno, si esta es la quimioterapia, pues fenomenal, porque la primera me fue muy bien. Llegó la segunda quimioterapia. Veo que se me está saliendo unos pelitos y digo, bueno, ya tengo que cortarme un poco el cabello. Lo voy a despuntar para enviar un despunte de pelo. Digo, lo voy a despuntar para que cuando se vaya saliendo, pues sea menos. Es mejor irmelo cortando poco a poco. Era lo que yo pensaba. Mi hermano, pues ese corte no se llegó a dar porque el corte quedó ahí. Con la segunda sección ya perdí la mayoría del pelo. Ya quedé que había que bajarlo todo el cabello. Todavía, fíjese, todavía yo me veo ante el espejo y como tenía el pelo bajito, digo, uy, pero es que mi Dios es maravilloso. Dios lo que quiere mostrarme con esto es lo hermoso que es mi cabeza. Digo, si tengo una cabeza hermosa. Mi marido todavía me miraba y decía, ella tendrá problemas, ¿no? Serán problemas que tiene, porque todo el tiempo, cuando me miraba le decía, óyeme, es que mi cabeza es una cabeza perfecta, es una cabeza hermosa, le digo a mi esposo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tuve 8 sesiones de quimioterapia. Y la primera me acompañó mi hermana Viviana. Muchas gracias, Vivita. Vivita siempre ahí conmigo. Pero ya las demás, nadie podía ir conmigo. Y yo me quedaba mirando las personas que salían de la... Yo era una de las más jovencitas en el lugar. Pero me quedaba mirando las personas y veía que tenían que venir a por ellas. Literal, las personas no podían salir solas. Alguien tenía que venir a llevarles. Alguien tenía que venir a ayudarlas. Y yo salía por mi pie. Yo salía por mi pie y salía bien. Salía a comer. Salía a alimentarme. Pero recuerdo que antes de cada sección de quimioterapia, y ya cuando me estaban poniendo el líquido, yo le decía, Señor, mi sangre no es una sangre normal. Tu sangre no es una sangre normal. Por mí corre la sangre de Jesucristo. Le decía, Satanás quiere venir a envenenar mi sangre. Pero todo ese líquido tiene que salir. Lo que haya que matar, si hay alguna célula cancerígena, va a morir. Pero ese líquido no va a afectar aquella sangre que está depositada en mí. Todos tenemos alguna debilidad. Hay algún momento de nuestras vidas que nos miramos en el espejo y hay algo en nosotros, porque no somos perfectos. Y el enemigo conoce cuál es esa debilidad. Pero en esa debilidad nuestra, dice que el poder de Dios, ¿qué hace? Se perfecciona. Dios toma esa debilidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y el pastor hablaba de procesos en todo. Mire, en medio de nosotros como matrimonio y como pareja, no solamente yo estaba padeciendo esa enfermedad en la cual Dios estaba glorificando, sino también Dios estaba glorificando a través de mi esposo. Dios estaba glorificando a través de mis hijos. Porque venían esos momentos difíciles donde yo no podía ni siquiera orar. ¿Y sabe quién oraba por mí? Él. ¿Quién oraba por mí? Mis hijos oraban por mí. Hay momentos difíciles. Hay momentos duros. Hay días que son días agrios. Yo recuerdo una noche, yo decía,
literalmente. No me podía levantar de la cama. Y le decía al enemigo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Le decía, ¿quieres este cuerpo? Esta carne es lo que tú quieres. Digo, tómala, porque este cuerpo será glorificado. Digo, tómala, ¿qué es lo que quieres? Me estás hiriendo en la carne. Me estás hiriendo en aquello que sabe que uso diariamente, que no me puedo levantar, que no me puedo valer por mí misma. Alrededor de 1 mes y medio que ni siquiera ducharme sola podía. Momentos en que de la cama no podía levantarme porque sentía que todo el mundo estaba encima de mí con el peso. Y en pie de guerra le decía al enemigo, ¿quieres esta carne? Esto es lo que quieres. Esto es lo que quieres, pues tómalo. Pero que sepa que mi alma no la puede tocar. Porque en los momentos difíciles ponía las alabanzas, adoraba al Señor y decía, Señor, mi alma confía plenamente en ti. Veía hacia el cielo y le decía, yo sé que mi socorro viene de Jehová. Yo sé que mi socorro viene de Él. Y esas palabras me mantenían firmes. Esas palabras me mantenían con vida. Y esa vida se manifestaba a mi exterior. Amén. Hay un versículo que me marcó mucho y que trabajó mucho conmigo. El Salmo 23 de los 150 salmos escritos es el salmo que más se conoce. Alguien fallecía y en el estandarte era el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 en su versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo quiero, el testimonio es largo, hay muchos detalles, pero yo quiero compartir esta parte especial contigo. Y quiero que esta parte quede en tu corazón, como ha marcado mi vida y como me ha marcado a mí y a mi familia. Primero, esta parte de este salmo nos indica que no estamos solos. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, cuando David escribió este salmo, usted sabe que David era pastor de ovejas. Yo decía, pero si hay valles que son súper bonitos. Hay valles que al que le gusta la naturaleza, le encanta caminar en medio de esos valles, que regularmente el valle es un llano que hay entre 2 montañas. Digo, ¿y a qué hace referencia David con esto de sombra de muerte? Resulta que como pastor de ovejas, entre Jericó y el Mar Muerto hay un valle, pero no como estos tipos de valles planos y bonitos, sino lleno de rocas, llenas de peligros, que para las ovejas cuando van caminando es bastante difícil. No se puede caminar de día, porque de día el sol quema. Y yo decía, los valles es una parte de la extensión de la naturaleza que se da bonito para tu caminar. Pero ya cuando hay sombra de muerte en ellos, es difícil andarlo. ¿A que sí? Muchas veces por nuestras vidas atravesamos por diferentes tipos de valles. Mi valle se ha llamado enfermedad. Una enfermedad física, porque muchas veces estamos enfermos del alma. Esto ha sido una enfermedad física que ha querido pasar a mi alma. Pero yo agarrándome a aquellas promesas, no a las misericordias, porque yo no vivo de la misericordia. Yo soy hija. Amén. Yo soy hija y no vivo de la misericordia, aunque la recibo cada mañana, porque son nuevas para mí. Las recibo para mí y para mi casa, pero vivo bajo las promesas que me ha dado mi Padre. Y bajo esa promesa, yo sabía que aunque estaba en momentos difíciles, mis hermanos, porque hay momentos difíciles, yo me veía mi cabeza muy bonita, pero en algún momento me llegaban las palabras que decían, pero mírate, y es difícil verte ante el espejo. Hay momentos que es duro tú mirándote y decirte qué me ha pasado. Tengo alrededor de
15 kilos más por medicamentos que han entrado a mi cuerpo. He mudado la piel, he mudado uñas, se me han hinchado todo el cuerpo. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta Miriam que antes era una superwoman? ¿Qué ha pasado con esta Miriam que antes era el pulpo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha quedado mi fuerza física, mi fuerza natural? ¿Qué ha pasado? Pero mi fuerza no proviene de mí. Mi fortaleza no proviene de mí. ¿De quién proviene? De esa palabra que me dice en Filipenses, que yo todo lo puedo. ¿Pero en quién? En Cristo, porque mi fortaleza viene de Él. Muchas veces andamos en esos valles, como yo he estado en ese valle de enfermedad. Cada uno de nosotros pasa por un valle. Yo no sé cómo se llama tu valle. Y yo le decía al Señor, ¿qué tú quieres sacar de mí? Yo no sé cómo se llama tu valle. No sé si tu valle es tu matrimonio. No sé si tu valle es tus finanzas. Si son tus estudios, tus padres, tu trabajo, tu documentación. Yo no sé cómo se llama tu valle. Pero quiero compartirte de que no estás solo. No estás solo. Aunque sientas estrés, aunque sientas ansiedad, aunque sientas desánimo, muchas veces pereza, otras veces el silencio mismo de Dios, porque su tiempo no es nuestro tiempo. Aunque veas como yo viví, que cada visita al médico la noticia era peor, la noticia era más difícil, era más dura. Aunque estés en ese momento en un valle que lo que van es noticias más difíciles y difíciles, no estamos solos. Tú no estás solo. Dios está contigo. Otra parte de esto también es de este mismo versículo, es que es algo temporal. Es algo temporal. Cualquier circunstancia de nuestras vidas es algo temporal. Pero ¿sabe quién pone el primer paso para que sea temporal? Nosotros. Porque Dios está ahí. Algo de Dios es que Dios es fiel y leal. Él está ahí, Él permanece ahí. Ahora la decisión está en nosotros si queremos vivir en ese valle de sombras de muerte o si lo hacemos temporal. Porque la palabra nos dice aquí, oiga que dice, aunque ande, o sea que Él va caminando. El salmista no dice que Él se sentó a vivir ahí. No dice que ahí hizo posada. Él no dice estoy posando, no, ande. O sea que Él está caminando, es algo temporal, es algo que pasa. Y es difícil, vuelvo y te digo, la otra persona nos ve. Muchas personas me dicen, no, pero el pelo no pasa nada, eso crece. Tienes razón, crece. Las uñas, sí, también crecen. Todo eso crece. Todo esto va a pasar. Mi cuerpo volverá a ser el mismo. Lo será, mejor todavía, porque todo me está saliendo bonito. Mejor todavía. Todo esto pasará y será mejor. Pero no es mi tiempo, no es a mi tiempo. La palabra nos dice en Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Dios te tiene sostenido de esa mano y te dice, oye, ¿qué te dice el Señor? No temas, que yo te ayudaré. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu problemática, las cuerdas de amor del Señor te rodean en esta mañana. No importa cuál sea tu situación, en esta mañana, deja que Él tome el control de ella. Dile, Señor, este es mi valle. Este es mi proceso. Esto es lo que yo estoy viviendo, Padre. Pero hoy quiero vivir como hijo y vivir con tus promesas, bajo tus promesas.
promesas, vivir tus promesas, Señor. No quiero vivir ya las misericordias, quiero vivir las promesas y disfrutar de la plenitud que solo viene